nuestra marca sea reconocida. ¿Sí? Que veamos una marca y digamos, esa marca nunca la he comprado, pero sé que es buena, me la han recomendado. Sé que si yo la compro, me va a gustar o me va a generar satisfacción. ¿Sí? Entonces, es importante poder facilitarle ese proceso al consumidor, que pueda reconocer la marca, aun cuando no la ha consumido. Y el último, y el más importante, es que obtienes el anhelado posicionamiento de marca. Muchas empresas no saben, pero la mayoría de los esfuerzos que realizan siempre están dirigidos a lograr un posicionamiento. Nosotros en marketing, esta es una palabra muy común, el posicionamiento, que se refiere a ocupar un lugar en la mente del consumidor. Imagínense ustedes cuántas marcas ustedes conocen del mundo, regionales, nacionales, de diversos productos. Hay muchas marcas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo les pregunto a ustedes que van a comprar una crema dental? ¿Qué marca se les viene a la mente? Colgate, Sensitive, Oral-B, Crest, ¿sí? Esas marcas que a ustedes se les vino a la mente, la información la trajo el subconsciente. Ustedes, digamos de manera consciente, no les dio tiempo de pensar en qué marcas me iban a responder. Automáticamente llegó la respuesta a su cerebro, ¿sí o no? Eso implica de que esas marcas están posicionadas, es decir, ya el cerebro las tiene guardadas en su cajita y cada vez que ustedes van a comprar un producto, van a elegir a esas marcas que están posicionadas. Y si alguien les pregunta qué marca les recomiendan, por supuesto, ustedes van a recomendar la marca que ustedes tengan posicionadas en la mente. Nadie puede recomendar algo que no conoce. Nadie puede recomendar algo que no recuerda. Por lo que el anhelado posicionamiento de marca es el fin último para poder nosotros entender que la diferenciación es la clave ante la competencia. Ahora, les traigo 5 claves. ¿Sí? Decidí que fuesen 5 claves para poder diferenciarse y que ustedes, en base a sus diferentes negocios, las puedan poner en práctica. Hay muchas estrategias, sinceramente, pero para mí son 5 que me dan resultado a mí, 3 son fundamentales para cualquier empresa y las últimas 2 son estrategias que me han funcionado a mí y a las empresas a las que yo asesoro. Es realmente una garantía de que esto permite una diferenciación. La primera es la inteligencia competitiva. Cada vez que nosotros vamos a crear una estrategia para diferenciarnos, necesitamos hacer 2 cosas. Una, estudiar el mercado interno, es decir, estudiar a la propia empresa. Y 2, estudiar a la competencia, estudiar el entorno. ¿Cómo sabemos cómo nos vamos a diferenciar si no sabemos qué hay en el mercado? Si no sabemos qué está haciendo la competencia. Si no conocemos a la competencia, ¿cómo hacemos para diferenciarnos y decir, soy superior, lo que ofrezco es mejor, si no conozco a la empresa competidora, por supuesto? Entonces, ¿a qué se refiere la inteligencia competitiva? Es el proceso de poder generar mayor comprensión de las empresas contrincantes y del entorno. La inteligencia competitiva es un proceso, que yo se los pongo allí en rojo, inequívocamente ético. ¿Sí? Y lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque la inteligencia implica vigilar a la competencia, estudiarla, saber qué están haciendo, conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Necesitamos saber cuáles son sus puntos débiles para nosotros crear estrategias y contraatacar esos puntos débiles. Y necesitamos saber cuáles son sus fortalezas para nosotros diferenciarnos de esas fortalezas. Entonces, cuando hacemos este proceso, no vayan a salir de aquí diciendo que yo los mandé a estudiar, a vigilar la competencia, a obtener la información a como dé lugar, pagándole a los trabajadores de la competencia. ¿Sí? No es ese proceso al que me refiero. Me refiero que en este momento hay una gran cantidad de información pública que está a nuestro alcance que podemos estudiar. Y les traigo un ejemplo sin edición, es un capture que tomé para poder que ustedes vean cómo es tan fácil poder estudiar la competencia. Esto es un capture de un post de una de mis empresas competidoras donde yo evalúo qué es lo que, digamos, cómo es la atención al cliente, cuál es su tiempo de respuesta, cuáles son los productos que están ofreciendo. ¿Y qué hice? Sencillamente me metí en uno de sus posts
evalúo que hubo clientes que le hicieron preguntas y ¿qué pasó? No respondieron. ¿Qué me indica eso? O de que ellos no tienen un community manager, no tienen una persona encargada de las redes sociales, que si bien sabemos ahorita es una herramienta fundamental en cualquier empresa, quizás no le prestan tanta atención a la atención, valga la redundancia, porque no consideran que la atención, el servicio al cliente sea tan importante. Pero la verdad es que este tipo de comportamientos me hace a mí saber muchas cosas. Y sencillamente lo que tuve que hacer fue meterme en el perfil de esa empresa, del Instagram, y revisar esto. Hay otras maneras. Nosotros podemos hacernos pasar como clientes, podemos comprarles los productos, consumir sus servicios y saber cómo es su proceso. Eso es un proceso completamente legal, ético, que toda empresa está en capacidad de hacer para poder conocer los puntos débiles y las fortalezas de esa competencia. Si ustedes nunca se habían planteado hacerlo, les invito a hacerlo. Así van a conocer a la empresa, a la competencia, ¿sí? Ahora, una vez que yo tengo la información de qué está haciendo la competencia, yo tengo una mejor idea de cómo le puedo agregar valor a mi cliente. Y es que tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo eligen entre tantas ofertas de mercado mis clientes? Porque si bien hay mucha competencia actualmente, quizás hay unos mercados que tengan mayor competencia que otros, los clientes toman una decisión en base al valor y a la satisfacción que le va a entregar esa oferta de mercado. Y cuando hablo de oferta no me refiero a descuentos, promociones, sino al servicio, ¿sí? Al producto que va a entregar. Entonces, con nosotros, si ustedes se ponen a pensar como consumidores, ¿cómo elijo yo a una empresa? ¿Por qué le compro a una empresa y por qué no le compro a otra? Y todo se trata del valor que le agrega esa empresa, del beneficio que le agrega esa empresa a ese cliente. Para esto podemos medir que hay diversos tipos de expectativas, ¿sí? Todos nosotros, los consumidores, cuando vamos a realizar una compra, vamos con diferentes expectativas, ya sea porque alguien nos los recomendó, ya sea porque nosotros vemos que tiene una publicidad muy buena, porque pensamos sencillamente de que tiene una trayectoria grande en el mercado y que va a ofrecer un producto de calidad, un servicio de calidad. Entonces tenemos expectativas, ¿sí? Todos como consumidores tenemos expectativas. Ahora, pueden pasar dos cosas. Uno, que el nivel sea demasiado bajo, es decir, que la empresa no se preocupe por ofrecer servicios adicionales o digamos, elementos que agreguen valor, sino que se van por lo básico, para no decepcionar. Pero esto puede ocasionar que se puedan, digamos, cerrar ventas, pero no recibe la empresa nuevos compradores, no obtiene nuevos compradores, porque es muy básico. Entonces, el nivel de expectativa es demasiado bajo. La empresa lo que hace es poner por el suelo ese nivel para poder que no hayan decepciones. Y tenemos al contrario, el nivel demasiado alto, que es cuando la empresa ofrece demasiado, la promesa de valor es demasiado alta y no lo cumple. Y es cuando se presenta la decepción. Y cuando hay decepción, los consumidores cambian de empresa, se van con la competencia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos niveles. Ni muy alto para no decepcionar, ni muy bajo para poder atraer nuevos consumidores, ¿sí? Porque si no es lo suficientemente atractivo, pues sencillamente nos vamos por algo que nos parezca que nos ofrece más valor. Ok, una vez que nosotros sabemos qué es lo que le va a agregar valor a ese cliente, tenemos que saber, y este es el punto fundamental, cuál es el atributo diferenciador. Cuando hablo de atributo diferenciador, les dije que iba a ser como una clase de marketing, ¿sí? El atributo es una cualidad, rapidez, garantía, atención, son atributos, ¿sí? No es un eslogan, no es el logo. El atributo diferenciador es aquel elemento que diferencia a las competencias, es decir, que diferencia una marca de otra. Ahora, ¿por qué debería tu marca ser la elección y no la competencia? Esa es una pregunta que debería hacerse cualquier marca. En este caso, la empresa debe tener muy clara cuál es su propuesta de valor. La propuesta de valor es sencillamente la promesa que hace ante los clientes para poder satisfacer sus necesidades. ¿Qué le voy a ofrecer yo? ¿Le ofrezco garantía? ¿Le ofrezco rapidez? ¿Le ofrezco calidad? ¿Qué le ofrezco? Toda empresa tiene que tener claro por lo menos cuáles son sus principales 3 atributos. Si ustedes en este momento no saben cuáles son los principales 3 atributos de su marca,
Tienen que identificarlos. Y tienen que saber que ese atributo, para poder que sea diferenciador, tiene que ser diferente al que ofrece la competencia. Es decir, que si la competencia está ofreciendo las bicicletas con mejor calidad, ustedes tienen que ofrecer las bicicletas con mejor calidad, pero con otro atributo. Es decir, por ejemplo, que las ofrecen con un financiamiento de 3 meses. Eso es otro atributo. Sí, es un beneficio que se le está otorgando a ese cliente. Entonces, el atributo diferenciador debe ser notablemente diferente al de la competencia para poder que llame la atención. La empresa identifica primero las posibles diferencias de valor. Entonces, tenemos el ejemplo de cuando un cliente necesita comprar un auto. Puede ser que él considere 4 atributos: el precio, el estilo, la economía, el funcionamiento y la garantía. Estos son los principales 4. Ahora, de esos 4, no todos tienen la misma ponderación. Unos son más importantes que otros. Hay que estudiar, de acuerdo a las preguntas que realizan los clientes, cuál es el atributo que consideran más importante. Pudiéramos decir que en este momento en Venezuela probablemente el precio sea el atributo número 1, que la economía en el funcionamiento sea el atributo número 2, que sea ahorrador en gasolina, por ejemplo. Que la garantía que tenga si se me dañó, si lo compro por ejemplo de agencia, si se me dañó algo en los primeros 6 meses, que tuvo alguna falla, la concesionaria me lo vaya a reparar. Entonces, no todos los atributos van a tener el mismo orden en nuestro cerebro, ¿sí? Siempre le vamos a dar más importancia a unos que a otros. Entonces, necesitamos saber, dentro de esa misma gama de atributos, cuál es la ponderación que le dan los clientes. Y con base en eso se hace el discurso de ventas. Ustedes se vean atraídos por la oferta o por la promesa de valor de una empresa cuando esa empresa les está ofreciendo lo que ustedes quieren. ¿Y qué es lo que ustedes quieren como consumidores? Esos atributos. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende que tenemos que tener claro cuáles son los atributos que valora ese cliente, ponderarlos y saber que hay unos atributos más importantes que otros y que esos atributos son los que tienen que estar presentes en mi estrategia en redes sociales, en mis cuñas radiales, en la oferta cuando voy a un establecimiento físico. Yo ya sé qué es lo que está buscando mi consumidor y se lo ofrezco. De nada sirve ofrecerle un vehículo, por ejemplo, que sea muy lujoso, si yo sé que mi cliente no está buscando un vehículo muy lujoso, está buscando un vehículo ahorrador. De nada sirve que usted le ofrezca el último carro lujoso que le llegó a la concesionaria, porque no le va a interesar a su cliente. Tienen que venderle lo que les interesa y para poder saber qué le interesa a su consumidor, pues tienen que conocerlo. Las últimas 2 que le comentaba son la atención personalizada y el servicio postcompra. Sí, que lo vamos a explicar ahorita. Cada vez que a mí me preguntan cómo haces, literal esa es la pregunta, ¿cómo haces para vender? ¿Cómo haces para mantenerte en el mercado? Siempre les doy dos recomendaciones. Y muchas veces las personas que me lo preguntan creen que yo les estoy echando vaina. Dicen, bueno, pero es que tú tienes que tener alguna otra cosa. Tiene que haber algo más, con eso no es suficiente. Por supuesto, una empresa no solamente puede atender bien, hay otros elementos que están presentes, pero una de mis claves es la atención personalizada. Y esta se refiere o implica a que yo hago 3 cosas. 1, escuchar y reconocer la necesidad o deseo presente en el consumidor. No es que el cliente llegó y yo le voy a ofrecer lo último que me llegó. El producto que yo considero como vendedor que es el mejor y el que le va a gustar. ¿Qué sabe usted realmente si eso va a ser atractivo para ese cliente si usted no lo conoce, si no ha escuchado qué es lo que quiere? Entonces, nosotros en marketing hay algo que le llamamos la miopía del vendedor. La miopía es cuando ese vendedor habla y habla y habla y ni siquiera ha escuchado qué es lo que quiere el consumidor. No sabe, no se ha preocupado por preguntarle, por escucharle. Entonces, si yo no sé qué es lo que quiere ese consumidor, ¿cómo ajusto mi discurso de ventas, mi speech, a ese consumidor? ¿Cómo lo hago? ¿Vender por vender? No. Ese es lo primero. Lo segundo, ajustar la oferta de venta a este cliente tomando en cuenta los atributos. Cada vez que un cliente llega a un negocio, pregunta, ¿tiene tal cosa? Estoy buscando zapatos, estoy buscando un teléfono celular. Y el cliente va a decir qué es lo que está buscando, porque normalmente uno sabe o cree saber qué es lo que está buscando. Si usted le presta atención a lo que ese cliente está preguntando o está consultándole, usted va a poder determinar qué es lo que ese cliente necesita. Si usted no lo escucha,
no va a poder ajustar la oferta de productos y servicios que tenga a ese consumidor. Y usted puede hablarle 10 minutos, pero en cuestión de 1 minuto el consumidor perdió la atención. Porque usted vendió lo que a usted le parecía, no lo que él quería ni lo que necesitaba. Entonces, para acá que yo escuché en una de las ponencias pasadas que decían que les gustaban mucho las ventas, una de las claves para poder ser un buen vendedor es saber escuchar. No es vender como un loro. Hay muchas herramientas, técnicas para poder ser un buen vendedor, pero la primera es saber escuchar. Si ustedes no saben escuchar, no van a poder ofrecerle realmente el producto que está ajustado a lo que quiere ese cliente, no lo que quiere usted o lo que quiere la empresa. No, que hay un producto hueso, le llamamos, que no se vende, que no tiene rotación, vamos a venderles. Realmente así no funcionan las ventas. 3, darle un trato cordial y personalizado. Por ejemplo, llamar al nombre, llamar a la persona por su nombre. Y les traigo 2 ejemplos más. Uno, no sé cómo les salen a ustedes en la pantalla, el que está como moradito, preguntaron en una historia, ¿cuánto tiempo tardan en hacerla? Se le responde, hola Leonel, gracias por contactarnos, mi nombre es Rebeca, mucho gusto. Se le manda una serie de información y él preguntó, ¿cuánto tiempo tarda en hacerlo? Tardamos entre 2 y 3 días hábiles. Se le está llamando por su nombre. El vendedor o la persona se está presentando. Esto genera una confianza porque ya no estoy pensando que estoy hablando con un robot o con alguien que yo imagino. Estoy hablando con alguien que tiene un nombre, ¿sí? Le está respondiendo a lo que está preguntando entre 2 y 3 días hábiles. El otro ejemplo, buenos días, un gusto saludarles, les escribe Vanessa Ara, que quiero cotizar un aviso. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Te escribe María. ¿De qué tamaño te gustaría hacer el aviso? No es que, bueno, hacemos avisos de tal, 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 y le doy un precio, ya, para salir del cliente. Porque yo le vendo lo que a mí me parece. No, es ajustarse a lo que el cliente quiere. De esa manera, que es un proceso un poco más complicado, un proceso más, digamos, más largo, se consigue realmente la venta. No vendiendo lo que usted considera, sino vendiendo lo que el cliente le está pidiendo. Y el último, que es el servicio post-compra, nos dice que la verdadera relación inicia luego de que el cliente realiza la compra. Yo siempre digo que es como un matrimonio, que comienza cuando el cliente compra. Muchas empresas se enfocan solamente en vender, ya me quedan 30 segundos, se enfocan solamente en vender y realmente cuando venden siente que pierde toda la atención. Y en ese momento que realmente la empresa decidió vender y lo logró, se crea una relación. Y si usted no sabe mantener esa relación, usted no va a poder seguir vendiéndole a ese cliente, ¿sí? Entonces voy a tomar unos segunditos más antes de que acabe para poder conversarles sobre 3 escenarios. 1, si el producto está por debajo de las expectativas, que ya hemos hablado sobre las expectativas que tienen los clientes, el consumidor estará decepcionado. Después de realizar una compra, todos nosotros como consumidores tenemos 2 alternativas, quedar satisfechos o quedar insatisfechos. Esto cómo se presenta, cómo se evalúa a través de las expectativas. Entonces, estos 3 escenarios están basados en las expectativas que tuvo el cliente. El escenario número 2 es si cumple con las expectativas, el consumidor estará satisfecho, estará feliz, tranquilo. Y el escenario número 3 es si supera las expectativas, el consumidor estará encantado. Ese encanto que tiene ese consumidor realmente es el que hace que el consumidor te recomiende, porque está más que feliz, porque realmente obtuvo algo más de lo que esperaba. Entonces, si aún con esto no están muy claros o no están convencidos de por qué es tan importante satisfacer al cliente, les traigo 3 estadísticas que busqué en los últimos estudios para poder construir relaciones rentables con el cliente. Nos dicen que el 70% de los clientes insatisfechos están dispuestos a perdonar y comprar nuevamente si se resuelve su problema. Todos los clientes tenemos una situación que resolver. Cuando compramos algo estamos intentando resolver alguna situación. Si nosotros como empresa le resolvemos ese problema, el 70% de los clientes estará dispuesto a comprar nuevamente. El 64% de las personas considera que la calidad de la experiencia del cliente es más importante que el precio. La experiencia. Y la experiencia se da no solamente por un precio bajo, se da por la atención, se da por un servicio, se da por una preocupación, por la empatía. Eso es experiencia de compra. Y la última nos dice que el 92% de los clientes satisfechos comprarán nuevamente un producto y hablarán de manera favorable a otros sobre el mismo si están realmente satisfechos. Yo diría si están encantados. Si el 92% de los clientes está encantado con ese producto, lo va a recomendar, porque nosotros como seres humanos necesitamos poder exteriorizar ciertas emociones. Y si la emoción es muy fuerte porque me causó un impacto, yo voy a querer recomendar a esa empresa. Entonces, con esto cierro. Si no quieres preocuparte por la competencia, diferénciate de ella. Muchas gracias.